Hoy estamos estudiando las cartas de Juan y el día de hoy te va a tocar abrir libro y cerrar libro, o abrir carta y cerrar carta. ¿Por qué? Porque esta es una de las cartas más cortitas también del Nuevo Testamento. Hace 8 días terminamos segunda de Juan y el día de hoy mi deseo es que la terminemos toda de una sola vista. Esta tercera carta es mucho más breve que la anterior, son 15 versículos los que vamos a ver. Tercera de Juan. Y es una carta muy personal. De hecho, lo vas a ver desde el inicio. Es una carta que va dedicada a cierta persona, a cierto nombre. Y vamos a ver en esta carta o en estas palabras dedicatorias la dinámica que existía en la iglesia. Sí, en esa iglesia primitiva, en esa iglesia que tú puedes pensar, wow, era todo amor y paz y fluía la leche y la miel y todo era perfecto. No, tenían bastantes pruebas y bastantes desafíos que atender. Entonces, pues había hermanos que andaban en la verdad, pero también había personas, maestros, que estaban desafiando esta verdad. Y en estas tres cartas que Juan escribe a la iglesia y que tú y yo hoy podemos también considerar, hemos visto que Juan nos ha llevado a presentarnos lo que es la comunión verdadera con Dios. Esto es importantísimo, hermanos, porque si tú no conoces la comunión verdadera, ¿a qué se refiere esto como la comunión verdadera? Podrías estarte relacionando mal con Dios. Y Juan nos llevó desde este punto en 1 de Juan hasta la evidencia de la comunión, que es un fruto. ¿Y ese fruto cuál es? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto de un nuevo creyente? Es el amor, ¿verdad? Y nos decía Juan que si no hay amor, pues es un autoengaño. La gente que dice que conoce a Dios y no muestra el amor de Dios está viviendo un engaño. Y literal, crudo, duro, así lo deja Juan. Y dice que también al tener el amor de Dios, tú y yo podemos conducir nuestra vida en el camino de la verdad. Y es lo que empezamos a ver en la segunda carta de Juan. Pero esta verdad ha estado bajo ataque constantemente. ¿Cómo? A través de falsos maestros, falsas enseñanzas y a modelar lo que sí me gusta de la religión, lo que sí me gusta del cristianismo, lo que no me gusta de Cristo, lo que no me gusta porque me incomoda la carne. ¿Y qué pasa? Empiezan a salir nuevas enseñanzas. Entonces, esas falsas enseñanzas era necesario que se identificaran y que se quitaran. Ahora, terminamos hace 8 días hablando que con amor tú y yo podemos defender la verdad, pero también con verdad tú y yo podemos defender el amor. ¿Y qué quiere decir esto? Hermanos, estamos llamados a que las verdades de Cristo que tú y yo conocemos en este libro puedan ser defendidos con un testimonio congruente. Tú no necesitas defender la Biblia. Tú no necesitas defender una iglesia. Tu simple hecho de caminar defiende lo que estás diciendo que crees. Entonces, necesitamos defender esa verdad con amor, pero también con un testimonio. Y es lo que vamos a ver hoy. El testimonio de tres personas que Juan presenta en esta carta y que nos va a ayudar a entender cómo aún habiendo predicación de la verdad, sigue habiendo corazones que no se entregan al Señor y viven una vida completamente apartados de la verdad. Ahorita que ya empezaron las lluvias, los que tienen jardín, ya se dieron cuenta que el pasto creció de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero ¿qué crece junto al pasto? No sé si les ha pasado que empiezan a ver un montón de hojas silvestres que dices, ¿quién puso esto aquí, no? Y dices, yo nunca sembré esto y empiezas a ver cosas que nunca habías visto. Algunas, si están padres y las abejitas o los pajaritos hicieron su trabajo, son plantitas padres, pero la mayor parte son de estas hojas grandes, feas, que nadie quiere y que arrancas, ¿no? Y cuando salen las lluvias, crecen más rápido que todo. Ahora, inmediatamente brotan en cuanto tienen las condiciones adecuadas para poder salir. Pero esa semilla está ahí desde quién sabe cuándo. Y esas plantas silvestres necesitamos irlas arrancando porque si no terminan comiéndose el jardín y terminan matando la demás vegetación que tú sí quieres en tu jardín. Y esto mismo sucede en las iglesias. En las iglesias el Señor siembra creyentes, pero también, y estamos conscientes que en las congregaciones también hay personas que no son realmente creyentes y que a veces solo requieren la lluvia suficiente o la condición suficiente para poder brotar su naturaleza y esta armonía de un jardín
cuidadito estaba rompiéndose en la iglesia primitiva. Entonces, era empujado por las falsas enseñanzas que habían generado falsos cristianos y estos falsos cristianos estaban dando sus falsos frutos. Así que el Espíritu Santo inspira el puño de Juan, la mente de Juan, para poder exhortar a la iglesia, para poder contrastar un buen testimonio de un mal testimonio y poder animarnos a andar en la verdad de Cristo. Ese es el propósito de esta tercera carta. Y el reto que yo te quiero lanzar ahorita que la vamos a leer, porque es muy cortita, es que identifiques a los protagonistas y trates de imaginártelos, trates de darle una personalidad con lo que describe la simple carta y encuentra los contrastes entre estos tres personajes. Entonces vamos para allá, tercera carta de Juan. Dice así: el anciano. ¿Quién es el anciano? Dijimos la vez pasada, Juan, ¿verdad? El que le escribe, el autor. Dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos vas a hablar el día de hoy a través de tu palabra. Estamos listos, Señor, a escuchar tus verdades, a conocer los principios que tú quieres que hoy entendamos, Señor, para poder caminar en tu verdad. Ayúdanos a poder considerar cada palabra, Señor. Y también te pido para aquellas personas que por primera vez escuchan esto y que probablemente su mente no logre captar todas las enseñanzas, porque sabemos, Señor, que esto es espiritual, pero tu Espíritu Santo es quien nos ayuda, Señor. Así que yo te ruego, Espíritu Santo, que abras el entendimiento de aquellas personas que podrían perderse un poco en esta historia, Señor, y ayúdales, Padre, a que tu evangelio realmente es la parte más importante, pueda entrar a sus corazones, Señor. A mí ayúdame a poder predicar correctamente, Señor, y ayúdame a hacerlo con el temor de que tú estás aquí escuchándome, Señor, y estás también, eres digno, Señor, de que yo pueda hacer mi mejor esfuerzo, Padre. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano. Entonces, como te diste cuenta, es una carta, tiene su destinatario, tiene su autor identificado y nos habla de algunas personas que están pasando algunas situaciones dentro de la iglesia primitiva, la iglesia donde Juan dirige esta carta. No nos dice cuál es la iglesia donde pertenece Gayo, pero sí sabemos que para este entonces la iglesia está a finales del siglo I. Juan ya es un viejito, ya es un anciano, aproximadamente de unos 90 años o más. Probablemente ya está en sus últimos días y está literalmente pues esperando su partida final. Él fue el único de los apóstoles
que no falleció, que no murió asesinado, él sí terminó muriendo de una forma natural. Entonces ya anciano escribe esta carta, estando en Éfeso, y la iglesia crecía para ese entonces, la iglesia florecía en Europa, y los apóstoles ya habían muerto. Ya solo quedaba él como una referencia de aquel que había visto a Cristo. Por eso dice muchas veces, mi testimonio es verdadero, porque estos ojos lo vieron. Y Dios había establecido ya algunas personas para poder continuar la obra de los apóstoles. Efesios 4:11, no vayas para allá, te lo leo muy rápidamente. La palabra de Dios dice que Él mismo, Jesús mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y qué propósito tenían estos hombres? Bueno, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que aquellos que habían escuchado el evangelio pues empezaran a perfeccionar su fe, y entonces la iglesia fuera edificada. ¿Sale? Dice edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y estatura de plenitud de Cristo, a la plenitud de Cristo. Entonces había ministerios. Los apóstoles ya no estaban, pero estaban los maestros, los pastores, los evangelistas, los maestros y creo que ya los profetas, y estaban estos hombres continuando la obra, ¿sale? Así que un montón de hombres están allá afuera, en Europa del primer siglo, en Asia del primer siglo, compartiendo el evangelio de Jesucristo, ¿sale? Y muchos de estos hombres quedaron en el anonimato, eso es una realidad. Aunque hay historiadores que hablan de algunos de ellos, la realidad es que muchos quedaron anónimos. Pero algunos nombres sí fueron dignos de mencionar, y uno de ellos fue Gallo. Gallo, este hombre que estamos viendo, a quien se le dirige la carta. ¿Y quién era este personaje? Este personaje Gallo, dice Juan, el amado a quien amo en la verdad, en el versículo 1. Entonces era alguien muy entrañable para Juan. Y Gallo, pues Gallo no fue el que le cantó a Pedro, es otra persona, es una persona. Entonces no se te va a olvidar el nombre porque es muy peculiar. Gallo con doble L no es con Y. Y era un cristiano floreciente, un cristiano que estaba dando fruto. Y Juan le saluda muy animado y le dice, amado, amigo muy querido, alguien que estimaba mucho Juan, ¿sale? Pero acuérdate que el amor tiene que ser un amor en la verdad. Y así acaba este primer versículo. A quien amo en la verdad. Y ese es el amor que tú y yo deberíamos de buscar y practicar y pedirle a Dios que nos ayude a amarnos unos a otros en la verdad. ¿Por qué en la verdad? Porque cuando no es en la verdad, entonces es en la mentira. ¿Y en la mentira a qué se refiere? Que es a conveniencia. Te amo mientras tú me ames. Me amo mientras me des algo. Me amo mientras no me estorbes o me dejes hacer lo que yo quiera. Ese no es un amor en la verdad. La verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando tú y yo amamos en Cristo a nuestros hermanos, siempre vamos a desear un bien. Y ese bien va a ser mayor que las cosas superficiales. Es un bien eterno. Y ese es el amor en el que Juan amaba a este anciano. ¿Y qué efecto produce este amor? Tanto el que lo da como el que lo recibe. Pues vamos a ver qué dice el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Y en qué quiero que seas prosperado? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando tú amas en la verdad a tu hermano, cuando tú amas en Cristo a tu hermano, tú puedes vivir este mismo deseo que Juan. Desearle a tu hermano que sea prosperado, que te vaya muy bien. Y dice aquí Juan que te vaya muy bien en todas las cosas. En todas. Eso involucra las económicas, involucra las de salud, involucra las familiares, próspero en todo. Que tengas salud, así como prospera tu alma. No se dice si ya Gallo estaba enfermo, pero si no está enfermo, pues tú le puedes desear salud a quien estimas mucho, que viva muchos años más, que tenga buenos días en esta vida, no esté enfermo. Le está deseando esto Juan. Y vamos a ver más adelante, pero a Gallo le iba bastante bien, era un hombre muy próspero. Y Juan le desea que siga prosperando, que siga siendo mucho más bendecido. Y mi hermano, en la medida que tú y yo crecemos en Cristo,
En la medida en que tú y yo conocemos más al Señor, menguamos nosotros y Él crece en nosotros. Y ese crecimiento trae este tipo de sentimientos, desearle el bien a tus hermanos. Si los ves floreciendo, qué bueno que están floreciendo, ojalá florezcas más. Si te está yendo muy bien en la salud, en la economía, en diferentes cosas, el deseo es que te vaya mejor. Deseo que te vaya mejor. ¿Por qué? Porque se va marchitando la envidia y va floreciendo el amor. Y que un creyente desee que otro creyente sea próspero siempre va a ser causa de alegría. Nunca debería ser causa de envidia ni de cuestionamientos. ¿Sale? Si aún todavía ver prosperar a un hermano te genera cierta incomodidad, es porque tu carne todavía tiene que morir. Ahí todavía se está revelando. Pero si a tu hermano le va bien y tú ves y dices, gloria a Dios, que le vaya mejor todavía, es el mismo deseo que Juan está sintiendo aquí por Gallo. Ahora, vamos a ver que Juan sigue diciendo en el versículo 3 que está muy alegre. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mucho me alegré porque han venido personas desde donde tú estás a decirme que estás caminando en la verdad, que tu testimonio es congruente con la verdad, con la palabra de Dios. Y Gallo era esa clase de cristiano con los cuales disfrutas tú estar. Hay personas que son creyentes que disfrutas platicar con ellos, que disfrutas estar con ellos, porque lo que recibes son puras conversaciones edificantes y te animan y te gusta estar invirtiendo tiempo con ellos. Gallo era alguien así, daban muy buen testimonio. Y estos hermanos, ¿quiénes eran? Eran aquellos evangelistas, esos pastores, esos maestros que estaban itinerantes por las iglesias y habían conocido a Gallo. Entonces estos hombres van y le dicen a Juan una muy buena noticia. Gallo persevera en la verdad y es agradable estar con él. Juan le dice, qué alegría me da escuchar esto. Y en el versículo 4 remata Juan diciendo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y esto es clave, hermano. Si a ti te gusta subrayar tu Biblia, andar en la verdad, andan en la verdad, es la parte esencial de este mensaje. Porque mira, no hay nada que hiciera más feliz a este anciano que ver a Gallo y a los demás hijos que tenía andando en la verdad. Y creo que no me dejarás mentir para todos los que son papás. Qué alegría es ver, como padres, a nuestros hijos desarrollándose para bien. No metidos en líos, no teniendo que irlo a sacar de los separos a las 3 de la mañana, no teniendo que irlo a meter a un centro de rehabilitación, sino lo ves florecer, desarrollarse en algún deporte, en algún arte, en alguna carrera, ver a una persona sana y siendo hombres o mujeres para bien de esta sociedad. Creo que el 100% de los que estamos aquí creemos que eso es causa de alegría para los padres. ¿Y qué es lo que genera en los padres? Eso es un descanso, hermano. Para los padres es un descanso saber que sus hijos son hombres que se conducen en lo correcto y que no están generando problemas allá afuera en la sociedad. Ahora, qué dolores para los padres, ¿verdad? Que tienen hijos del otro lado, donde son hijos que están en un camino de perdición y de muerte. Entonces, este era el gozo que tenía este anciano. Ahora, antes de pasar a las razones de elogio, porque ya lo leímos, va a haber un elogio que hace Juan más profundo hacia Gallo. Quiero hacer, literal es como cuando entras al mar a nadar, y a lo mejor si has tenido esa experiencia de ver arrecifes y pececitos y ves algo y te distraes y quieres profundizar, algo así va a pasar aquí. Vamos a seguir la lectura, pero quiero hacer una pausa y profundizar en esto, porque algunas personas ocupan esto, hablar de la prosperidad que Juan le desea a Gallo, para dar mensajes de prosperidad. Y hoy les voy a dar un mensaje de prosperidad, así que agárrense. No es cierto. No los voy a poner a pactar ni nada. Si ya estaban ahí, Alex ya estaba echando a correr. No, sí les quiero hablar de prosperidad, porque es bíblico. La palabra prosperidad es bíblica, pero necesitamos verla bajo la luz de toda la Biblia. Y Juan le está deseando
a Gallo que sea más próspero, ¿sale? Entonces, considera lo importante de andar en la verdad junto con la palabra prosperidad, porque van relacionadas. Si no van relacionadas es un problemón y es peligroso. Fíjate, Gallo era una persona que recibía personas en su casa. Eso significa que tenía propiedad, y una propiedad seguramente grande para poder atender a estas personas. Ahora, era un hombre hospedador, y como un hombre hospedador representaba tener dinero para poder hospedar a otros. La región vivía pobreza, habían pasado algunas crisis en el Imperio Romano, de hecho el Imperio Romano ya venía en decadencia, y te acuerdas que incluso Pablo estaba buscando una ofrenda para ayudar a los hermanos, porque estaban viviendo hambre, estaban viviendo pobreza. Bueno, que Gallo tuviera para dar significaba que le iba bastante bien. Ahora, ¿por qué Juan puede pedirle a Dios por más prosperidad para este hombre? Justo por eso, porque estaba andando en la verdad. Esto es clave, hermanos. Y quiero profundizar porque muchos predicadores separan la palabra andar en la verdad de la prosperidad. Y cuando las personas no andan en la verdad o no caminan en la verdad y están buscando la prosperidad, eso es demasiado peligroso. Porque buscar la prosperidad sin andar en la verdad te va a desviar completamente. Tristemente vemos a muchas personas llegando a las iglesias buscando la prosperidad de Dios porque hay una dificultad, porque hay una escasez, porque necesitan que Dios les restituya o les dé lo que perdieron o darles lo que necesitan, y entonces tienes a personas que buscan esa prosperidad, basado en qué, en un evangelio de prosperidad. Tú ven y siembra, tú ven y o pacta o ven y haz esto y Dios te va a restituir al 100 por 1. Eso es falso. Necesitamos hablar de la verdad primero antes de hablar de la prosperidad. Ahora, ¿qué pasa cuando estas personas consiguen su prosperidad de alguna, de otra forma? A veces Dios ni siquiera se las da, la consiguen, el mundo mismo se las da. Y es bien curioso que aquellas personas que buscaban ser prósperos económicamente o en salud, reciben o consiguen lo que quieren y se olvidan de Dios. Nunca más se vuelven a parar en una iglesia. Cuando las personas son prósperas, sin andar en el camino de la verdad, siempre van a tener un mejor plan donde Dios no está. ¿Te das cuenta lo peligroso de buscar la prosperidad cuando no está Dios? No estás andando en el camino de la verdad. Bueno, Gallo andaba en el camino de la verdad. Y su caminar estaba siendo de testimonio para los demás. Entonces Juan tenía la garantía que si Dios le daba más prosperidad a Gallo, no iba a haber ningún problema. Gallo iba a ser lo suficientemente sabio y lo suficientemente correcto para poder apoyar con esa prosperidad a estos hombres. Y quizás en este punto podrías estarte preguntando, entonces, ¿qué es andar en la verdad? Pues para ver si ando o no. Y esto es una extraordinaria pregunta que siempre deberíamos de hacer. Me voy a profundizar un poquito más en esto. No es el tema principal, pero es importante que tú lo consideres. ¿Qué es andar en la verdad? Andar, tú sabes que significa o denota un comportamiento, un caminar. Es una metáfora, ¿no? ¿Qué caminos andas? Ahora, eso nos habla de qué valora más una persona, qué prioriza más una persona, qué imita más una persona, a quién se parece, a quién sigue. Eso denota qué camino anda, si en el camino de la verdad o en el camino de la no verdad. Y vamos a hacer un esgrima bíblico muy rápidamente con algunos versículos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre andar en la verdad, para que tú puedas ver si el camino que hoy estás andando se parece a este o necesitamos pedirle ayuda a Dios para que se parezca. Mateo 16:24, ¿qué nos dice? Andar en la verdad es seguir a Jesús. Decidir seguir a Jesús, ¿sale? Mateo 11:29. Entonces no solamente seguirlo, también es aprender de Él. Estar viéndolo, puesto los ojos en Jesús y estar aprendiendo constantemente de Él. Ahora, ¿qué más es andar en la verdad? Vamos a Juan 13:15, ¿qué nos dice? Entonces nos ha dado ejemplo para que como Él ha hecho, lo imitemos. Nos está invitando a no solo seguirlo, no solo aprender de Él, sino imitar lo que Él hace. Y vamos a Juan 13:34.
Entonces nos invita a imitar el amor que Él nos ha dado, vivir como Él vivió amando a sus discípulos. Romanos 13:14 lo va a reafirmar. Entonces Romanos 13:14 nos dice que nos vistamos de las mismas ropas que se viste el Señor Jesucristo, que es amor, y no proveyendo para nuestros propios deseos. Y te das cuenta cómo se va armando el caminito. Ahora, por último, Romanos 8:29 nos va a dar un último distintivo del camino de la verdad. Entonces, nos predestinó para que tú y yo seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, andar en la verdad va a llevar a un punto o a un destino donde tú ya no te pareces a ti, te pareces a Cristo. Y entonces sí te puedes llamar cristiano porque eres un Cristito, un Cristo chiquito. Y Juan remata todo esto, este concepto, en 1 Juan 2:9, diciendo: el que dice que permanece en él, que anda en el camino de la verdad, pues debe andar como él anduvo. Si tú dices que andas en el camino de la terracería, pues debes de traer tierra en tus zapatos. Si andas en el agua, debes de venir mojado. Si andas en Cristo, tienes que estar impregnado de Cristo. ¿Sale? Ahora, en la medida que tú y yo andamos en la verdad, es evidente para otras personas. Y entonces, ¿qué va a pasar? También como piensas más como Cristo, ya no tanto como tu yo anterior, porque esa naturaleza muerta, o más bien ese viejo hombre, está crucificado en la cruz, pues la prosperidad ya no representa un peligro para alguien que anda en la verdad. Ya no es un revólver en tus manos, en las manos de un niño, ya es un revólver en las manos de un cazador, que sabe cómo usarlo, cuándo usarlo y por qué usarlo. Ahora la prosperidad es lo mismo, hermanos. Cuando hay sabiduría y madurez para manejar la prosperidad económica, de salud, etc., Dios te puede prosperar más, sin mayor duda, siempre y cuando sepa que tú eres maduro para poder manejarla. Pero qué triste es cuando no es así, ¿verdad? Incluso este principio es replicado por los bancos. El banco no te suelta un crédito hasta que no revisa qué, tu historial crediticio. Y después, ¿qué más revisa? Un buró de crédito. Y cuando ve que eres una persona que vas a hacer un buen uso de su tarjeta, que vas a pagarle a tiempo esas mensualidades, entonces, ¿qué hace? Pues ya te suelta el dinero. Pero si los bancos se protegen de no darle dinero a la gente que no va a hacer un buen uso de ella, pues el Señor también hace lo mismo con muchos de nosotros. Nos da lo necesario, nos da lo que nos ayuda a seguir manteniéndonos hasta que maduremos quizás para recibir más. Ahora también esto es una realidad. No todas las personas van a alcanzar una prosperidad como Gallo. Pablo no lo vivió. Pablo tenía que chambear, tenía que hacer sus carpas, ¿verdad? Para poder sostenerse. Y así hay varias personas que padecían también necesidades. Entonces, ese argumento que Dios quiere a todos ricos es antibíblico. Eso no está en la palabra de Dios. Sí, somos los hijos de un rey, pero de un rey no celestial, no un reino eterno, no un reino físico. Entonces, Dios sigue siendo dueño de las cosas y da prosperidad a sus hijos. Gallo era uno de ellos. Ahora, también hay otro extremo, hermanos. Hay gente que dice que los cristianos tienen que ser pobres para poder ser verdaderos cristianos. Es que si no es pobre, pues no te sostienes de Dios. Eso es mentira, es mucho error. Porque hay cristianos genuinos que pueden ser millonarios, que pueden tener mucha prosperidad, que pueden ser muy sanos, muy saludables, no necesitan estar enfermos para acercarse a Dios. Gallo es uno de ellos. Gallo es uno de ellos. Porque la verdad es en el camino en el que él anda. Y sí, es una verdad que dice la palabra de Dios, que es difícil que el rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque llegan a afanarse tanto por sus propiedades y riquezas que no quieren dejar este reino. Esa es una realidad, pero eso no quiere decir que un creyente no pueda ser económicamente próspero o pueda tener recursos en abundancias y ser aún más próspero. Ahora, ¿por qué he profundizado en esto? ¿Por qué me clavé tanto en esto? Porque, te digo, Gallo estaba haciendo un buen uso de su prosperidad. Versículo 5. Regresamos a Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí empiezan los elogios de Juan. Le dice, fielmente te conduces, no te desvías, no das, a veces sí, a veces no.
no es por ánimo, sino es porque eres fiel a Dios. Y esa fidelidad a Dios te lleva a conducirte en servicio hacia otros hombres. Y dice, especialmente a los desconocidos. Apoyar a alguien que conoces es fácil. Apoyar a alguien que no conoces es sobrenatural. Es de plano tener mucha fe en decir, ¡ay! Voy a ayudarlo y probablemente no sea, nunca vean de vuelta mi ayuda, pero es difícil. Pero si te pide algún familiar, tu hijo, tu hermano, etcétera, ayuda, pues te la das. O sea, en la medida de lo que puedes se lo das. Pero desconocidos, este hombre lo hacía. Ahora, apoyaba a personas que no conocía. Y Gallo, en este contexto, le daba hospedaje, les daba alimento y ayudaba a que estos viajeros siguieran su misión, que era compartir las buenas nuevas de salvación. No había hoteles, no había Holiday Inns, no había Marriott, no había nada de eso. Entonces literal eran posadas y los cristianos en esta época eran discriminados. Recuerda eso, eran perseguidos, eran segregados. Entonces no cualquiera les daba posada. Y aparte había una crisis financiera. Y el evangelio necesitaba expandirse. Era la gran comisión. Gallo prestaba servicio a estos maestros itinerantes para que la obra siguiera y para que los santos siguieran perfeccionándose. Y estos hermanos, desconocidos para Gallo, pero no desconocidos para Dios, tenían que cumplir la misión de ir y predicar, de ir y perfeccionar. El llamado del Señor estaba cumpliéndose. Verso 6. Estos hombres desconocidos, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Estos hombres hablaban muy bien de Gallo y hablaban de su amor, pero no un amor de, híjole, sí, llegué y me abrazó y me dijo, échale ganas, ¿no? No fue ese amor, fue un amor tangible, ayudándoles en su misión. El amor de Gallo era tangible, era verdadero y era algo para desconocidos. Mi hermano, piensa en esto, si el evangelio puede esparcirse en toda la tierra, si pudo esparcirse en toda la tierra, ha sido por hombres como Gallo, hombres y mujeres piadosas, que desde el anonimato Dios los usa para poder costear las necesidades financieras de las obras y de los llamados. Y dar testimonio de esto es algo de gran gozo. El Señor sigue sosteniendo sus obras. Si tú puedes estar sentado en una silla es porque alguien donó esas sillas. Si tú puedes estar en un lugar como esto con unas bocinas, etcétera, es porque alguien ha dado los recursos para que hoy se esté predicando la palabra de Dios aquí, y no solo aquí, en muchos lados. Y déjame decirte que son personas desconocidas. Yo puedo dar fe, y con gusto te digo que hay personas que ni tú nunca has visto, no has conocido, y que cuando se decidió abrir esta iglesia llegaron con un sobre, dijeron, aquí está para sus sillas, aquí está para esto, aquí está para el otro. No se congregan aquí, saben que se iba a abrir un espacio para predicar el evangelio, no lo hicieron para quedar bien conmigo ni con ustedes. Hay gallos todavía funcionando en la obra de Dios para que estas obras sigan. Ahora, hermano, te puedo dar fe que muchos de ellos son muy exitosos, financieramente muy prósperos, tienen profesiones muy redituables, pero ellos no lo hacen para ver qué pueden sacar de la iglesia, lo hacen porque Dios ya les ha dado de más y saben que eso es para su obra. Ahora Juan le dice a Gallo, harás bien si los encaminas como es digno de su servicio a Dios. Me encanta en la traducción Nueva Viviente, dice, te pido que sigas supliendo las necesidades de estos maestros tal como le agrada a Dios. Esa es la exhortación que le da Juan a Gallo. Síguelo haciendo al mismo nivel que esto agrada a Dios. Y qué petición tan directa de Juan hacia Gallo, pidiéndole que siga sirviéndolo así. Ahora, hay una razón, versículo 7, porque estos maestros atendieron el llamado de Dios.
Estos maestros dejaron casas, dejaron familias, dejaron profesiones, dejaron muchas cosas para atender el llamado de Dios. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Hermanos, cuando alguien responde al llamado de Dios, es una aventura de fe. La verdad, esto es una aventura de fe y es una confianza total. Yo les he contado a muchos de ustedes que cuando el Señor nos llamó a abrir este lugar, yo decía, no hay manera, yo no tengo para pagar la renta de un local. Y el Señor me dijo, no es tu obra, es mi obra, aquí está. Y entonces nos abrieron un local acá. Y después no cabíamos. Y después Dios abrió este lugar. Yo nunca tuve que decirle a Olguita, réntanos este lugar. Ella vio la necesidad. Platicamos un día cuando aquí era un restaurante. Dios toca su corazón. Dios abre este lugar. Yo no tuve que hacer nada. Es un acto de fe. Y te puedo dar testimonio que literal yo no he organizado nada. Todo esto no es obra mía, es obra del Señor. Entonces hay una confianza y hay una incertidumbre también de cómo vamos a sostener, ¿no? Es natural. Pero también hay una confianza de que Él sostendrá, que Él sostiene sus obras. Y hermano, si el día de mañana el Señor me lleva a su presencia y yo no estoy, Él va a sostener su obra, porque no depende de Alfredo, depende de su espíritu que los mantiene, depende de Él que provee. Y esta obra va a continuar hasta que Él venga. Ahora, tristemente hay gente que ve esto como una oportunidad de negocio, también lucrativa, y a veces no lucrativa, de autorrealización, gente que le gustan los escenarios y que se ha aplaudido y visto, y ven estos llamados como una oportunidad, y no falta quienes quieren estar financiando estos proyectos, porque al final dicen, pues tengo ganas de tener una iglesia, a ver cuánto necesitas, no, pues unos 200,000, ahí te van, pero yo voy a decidir qué canciones se van a cantar, yo voy a decir qué vas a predicar, tal. Eso es un error, hermanos, y por eso Juan dice, ellos no aceptaron nada de los gentiles. Porque si tú aceptas dinero de gente no creyente, te comprometes a seguir las instrucciones de esa gente no creyente. Y eso es muy triste para las iglesias. Por eso el llamado es ni andar pidiendo al hombre, ni andar aceptando cuando no es de alguien que es alguien piadoso y que sabes que no está dispuesto a venir y pedir cuentas. Estos hombres no habían aceptado nada de los gentiles. Ahora, no prestaron sus oídos ni su voluntad para poder aceptar la ayuda y no compraron un compromiso de poder decidir a dónde tenían que viajar, porque pues pudieron haberle dicho, a ver, mira, ya Pablo ya se aventó las regiones de Éfeso, de Galacia, etcétera, ¿y qué crees? Que por acá en el Líbano pues no hemos tenido una congre, entonces a ver, tráete una lanita y vénganse. No funciona así, hermanos. Las iglesias no funcionan así. Siempre es el Señor plantándolas. Ahora, cuando Dios abre una obra, Él la sostiene. Y llama a hombres como Gallo. Versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? ¿Qué dice? Cooperemos con la verdad. Nosotros debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Dios llama también a hombres como Gallo para sostener su obra, y son ministerios también que no son vistos ni aplaudidos, y Juan elogia esto de Gallo. Por tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan las enseñanzas. Hermano, esto está en la palabra de Dios. Muchos colaboradores anónimos están respondiendo al llamado de Dios en todo el mundo. Me dio mucha alegría. El día de ayer y antes estuvimos en Calvary, Puebla, y nosotros ya teníamos un rato que no íbamos. Nosotros vimos esa obra crecer hace algunos años, como 8 años, y hoy es un auditorio bastante completo. Hubo un evento de esposas de pastor muy padre, y te das cuenta que hay un montón de equipamiento que dices tú, ojalá algún día Dios nos permita tener algo así, salones para niños, butacas, no tienen un bautisterio, que eso creo que siempre va a ser valioso, pero tienen un jardín muy padre y todo, y mira, no es la instalación, sino es lo que les permite hacer, poder tener mucho más actividades de comunión en la iglesia. Pero
yo conozco muy bien a nuestro pastor Iván y sé que él no es una persona que le pida un peso a nadie y he visto cómo el Señor va equipando la iglesia de acuerdo a sus necesidades. Y eso ha permitido que la iglesia crezca y demasiado ha crecido. Y hermano, me encanta ver esto porque nos hace ver que el Señor sigue teniendo estos colaboradores anónimos que no esperan nada a cambio. Y estos colaboradores anónimos están por todo el mundo. Pero también, hermanos, somos guiados y advertidos de falsos colaboradores que quieren sacar provecho de las obras. Y eso, ya Juan nos habló de ellos en la primera carta de Juan. Nos dijo aguas con los falsos maestros, pero también aguas con los falsos creyentes, los que buscan sacar provecho de la fe. En segunda de Juan 1:10, estos hombres que describe ahí, propagan falsas enseñanzas, ni siquiera les des la bienvenida, ni siquiera les abras una conversación, a estos ni los saludes. Pero gracias a Dios, hermanos, que aún en estos temas tan terrenales como el sustento financiero, económico de las iglesias, Dios tiene cuidado. Ahora, decía Juan, sé próspero en todas las cosas. Yo me clavé un poco más en la hospitalidad y en lo que estaba dando, pero también le pidió prosperidad en la salud. Y cuando alguien tiene salud, tiene tiempo. Esa es la realidad. Cuando tú no tienes salud, no tienes tiempo, porque solamente estás en modo de supervivencia. Así que cuando también pedimos por salud, prosperidad por salud, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Lo vas a destinar también para que colabores en la obra de Dios o es para tu propio beneficio? Entonces no solo es el recurso financiero, también es el recurso que Dios nos da, la vida que nos da. Ahora, hermano, en contraste a este buen testimonio, porque dice Juan que nuestro llamado es a cooperar con la verdad, pero también vamos a ver un contraste interesante de personas como este hombre que vamos a ver en los siguientes versículos, que no es alguien digno de elogio. Fíjate, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia a ver quién lo sabe pronunciar bien. José, estoy seguro. Diótrefes, ¿verdad? Yo le decía Diotrefes, pero no, Diótrefes. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Diótrefes es uno de los nombres que seguramente nadie de aquí le pondría a sus hijos. Y no por la fonética, sino por lo que nos está diciendo aquí. El mal testimonio que da. Un hombre arrogante que dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. No colabora con los maestros itinerantes. E incluso, versículo 10, por esa causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Es decir, Juan tenía claro que necesitaba exhibir a este hombre. Y las razones creo que pueden ser claras de por qué estaba bloqueando las enseñanzas. Cuando somos expuestos a la verdad de Cristo, pues todas las falsas enseñanzas se van quitando. Entonces, lo que este hombre probablemente enseñaba falso, pues iba a ser contradecido con la verdad. Ahora, este hombre quería ser el jefe de jefes aquí en la iglesia, quería ser el mandamás, y esa actitud choca totalmente a la actitud de Cristo. Recordarás a lo mejor en Mateo 20, si quieres lo vamos a poner ahí en la pantalla, Mateo 20, 26 al 28, las palabras de Jesús y la actitud de Jesús. Dice más, entre vosotros no será así. Cuando los hijos del trueno querían un lugar de valor junto a Jesús, les da esta clase, les da esta enseñanza, les dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esto chocaba con la enseñanza de Diótrefes. Era claro por qué no quería que la iglesia ahí fuera perfeccionada. Tenía una conveniencia. Ahora, versículo 10. Esta causa, yo iré, dice Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe
y los expulsa de la iglesia. No sabemos si era un anciano, era un pastor, no sabemos, no nos dice qué es y tampoco lo vamos a asumir. Pero lo que sí podemos ver es que era una actitud tóxica, una actitud prohibitiva y un tanto sectaria lo que este hombre estaba haciendo en la iglesia. Sus obras eran muy carnales porque estaban incluyendo vanagloria, o sea, el número uno, soberbia en decir quién sí y quién no, maledicencia. ¿Por qué? Porque estaba maldiciendo, dice con palabras, a los hombres que iban a enseñar. Y aparte un falso testimonio. Se rehusaba a reconocer lo que Jesús o lo que acabamos de leer de Mateo en su vida y en su ministerio. Ahora, no contento con eso, aparte echaba de la iglesia a quienes apoyaban a estos hombres. Entonces, seguramente Gallo estaba padeciendo esa persecución también. Esas actitudes soberbias de Diótrefes. Y tristemente ese espíritu, le quiero llamar diotrofano, si de alguna manera se le puede llamar, aún es visible o existe en las iglesias hoy en día. Y muchos de ellos comienzan con murmuraciones de las necesidades que ven en la iglesia, y en lugar de atenderlas o dar un consejo, lo más fácil es murmurar. Y así empieza la fractura de las divisiones de la iglesia, con la murmuración. Luego comienzan a señalar las debilidades de o los pastores, o los servidores, o los ancianos, para poder justificar sus ideas. Yo podría hacerlo mejor. Y parlotean, dice aquí Juan, que pueden hacerlo mejor. Y terminan segregando a los que no piensan como él. Terminan dividiendo las iglesias. Así que tenemos estos dos personajes. ¿Qué modelo quiere seguir? El de Gallo, un buen testimonio. El de Diótrefes, un mal testimonio. O uno mejor. Versículo 11. Amado, la invitación es: no imites lo malo, sino imita lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermanos, no imites a Diótrefes, imita lo bueno. Quienes hacen lo bueno, quienes aman a Dios de verdad, quienes colaboran con Dios en verdad. Porque el que hace lo contrario, la pregunta aquí sería: ¿realmente ha visto a Dios? ¿Realmente conoce a Dios? Y entonces nos presenta a otro tercer personaje, versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan ahora pone los reflectores sobre un hermano llamado Demetrio, que dice: los santos hablaban bien de él, y la misma palabra, la misma verdad, daba testimonio de él. ¿Qué quiere decir eso? Que si Demetrio lo podías tú contrastar con la Biblia, lo pones aquí enfrente, metafóricamente, su vida, y la contrastas con la Biblia, dices: la Biblia da testimonio de que andas en la verdad. Ese hombre es Demetrio. Todos incluso dicen lo mismo, los hermanos. Y Demetrio es esa clase de creyente que es digno de admirar, digno de elogiar y digno de imitar. No es necesario que Juan cuente las hazañas de Demetrio. ¿Por qué? Porque es suficiente saber que la verdad misma da testimonio de él. Y esa verdad hablaba de un hombre conforme a la verdad de Dios. Quiero terminar con esto, hermanos. Hay saludos finales donde Juan les dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, Gallo, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y conscientes de los falsos testimonios que vemos en Diótrefes, y hemos visto por otros pasajes aquí en la iglesia, hermanos, no es excusa para que tú y yo nos alejemos de la verdad. Personas como Diótrefes va a seguir habiendo. Malos pastores va a seguir habiendo. Malos creyentes va a seguir habiendo. Pero eso no es un pretexto para que tú y yo digamos:
todos son iguales. ¿Por qué? Porque tienes el ejemplo de Demetrio. Y tienes ejemplo de pastores piadosos que siguen los llamados de Dios sin interés y sin aprovechamiento. Estos buenos testimonios de hombres andando en la verdad son visibles porque edifican a la iglesia, edifican a la fe de los creyentes. No están para ver cuánto sacan, están para ver cuánto dan, cuánto la iglesia necesita crecer. Y es posible colaborar con esto. Y son dignos de imitar, es lo que nos dice Juan. Ahora, ¿por qué Gallo podría dar apoyo a esta clase de maestros? Son dos razones y quiero compartírtelas y que las medites. Número uno, en primer lugar, porque los amaba en la verdad. Amar a desconocidos solamente es posible cuando tú los amas en la verdad. Y número dos, porque quería participar en su ministerio. Él sabía que dando hospedaje y encaminándolos con recursos seguramente, participaba y contribuía al esparcimiento de la verdad. Ahora, hay hombres que no pueden predicar. No todos tenemos los mismos llamados. Hay hombres que no tienen dones para poder servir a la iglesia. Hay personas que no tienen tiempo también, lo sabemos. Pero un hombre que es prosperado por Dios sí puede ayudar a otros a hacerlo cuando amen la verdad. Y esto es lo que Gallo estaba haciendo. Yo soy malo para predicar, pero soy bueno en administrar mis recursos para que tú sigas predicando. Y esto es lo que hacía Gallo. Ahora, ¿por qué Demetrio anima tu fe y mi fe el día de hoy? Al igual que Gallo. Porque era un hombre como tú y como yo. No era nada espectacular. No vemos a Gallo ni a Demetrio levantando y resucitando muertos, ni haciendo grandes cosas. Hombres comunes y corrientes, como tú y como yo. Corrientes me refiero a que igual, con los mismos pecados, con las mismas luchas, con las mismas debilidades, pero con el mismo Jesús, con el mismo Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que logró que estos hombres pudieran madurar su fe y poder ser de buen testimonio. Hermanos, las iglesias necesitan más Demetrios, necesitan más Gallos, necesitan más hombres guiados por el Espíritu para poder ser buen testimonio, no solo aquí adentro, allá afuera. Y quiero cerrar con esto. Servir a Dios no es nada más en estas cuatro paredes. Tú puedes servir a Dios en los lugares en donde estás, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con las mamás de la escuela, con los doctores a los que visitas. Tú puedes colaborar en este llamado modelando el Evangelio como lo hacía Demetrio y Gallo. Las personas regularmente se dan cuenta cuando alguien está naciendo de nuevo, ha nacido de nuevo y está creciendo en la fe. Despierta ese interés. Y sí, los hermanos que estamos aquí pueden dar testimonio también. Pero hermanos, somos llamados a ser colaboradores de Cristo. No solamente consumidores de Cristo. Colaborar implica más que simplemente recibir. Implica intencionalmente estar dispuesto a dar. Y no me malentiendan, no estoy hablando de dinero, hermanos. Estoy hablando de dar tu vida para que esto siga colaborando, siga creciendo, que es el Evangelio de Cristo. Lo veíamos en la semana con los hermanos que están estudiando distintivos. Las señales del regreso de Cristo pues, son evidentes. Estamos conscientes que el Señor vuelve pronto y deseamos que el Señor vuelva pronto, pero eso implica también tener un sentido de urgencia en muchas cosas de nuestra vida. Cuando tú no consideras el regreso de Cristo como algo cercano, tu vida se clava en cosas de esta tierra y te olvidas de lo que estamos esperando. Entonces, colaborar con Cristo también es colaborar compartiendo su evangelio a otros. Y en este punto yo te animo y te invito a que podamos imitar a estos hombres de Dios, a estos hombres guiados por Dios que caminaban en la verdad. Entonces, acompáñame a orar.